se da un esquema en el cual se logra conciliar los intereses del sector privado, las empresas, con los intereses del sector público, digamos, Estado, no solamente el gobierno de turno, sino mirando a largo plazo, sin, digamos, menoscabar o incluso mejorando la situación de derechos y de calidad de vida de la sociedad. Toda relación entre los ciudadanos y el Estado y el sector privado, como ustedes bien señalaban, finalmente es un contrato. Entonces, la forma de resolver o de alinear los objetivos de los diferentes ciudadanos con los diferentes funcionarios del Estado, con sus representantes, con su gobierno y luego con el sector productivo, con los empresarios, es buscar alguna figura que permita, de alguna manera, que todos esos objetivos se alineen hacia el mismo lugar. Analizamos la experiencia en América de Chile, de Ecuador, de Colombia, de México, de Perú, de Estados Unidos, y analizamos las experiencias europeas, en particular la española, la francesa, la de Gran Bretaña, también la australiana, la de Sudáfrica, y descubrimos que este tipo de relacionamiento entre sector público y sector privado para desarrollar la cosa pública ha tenido éxitos y fracasos. Ha sido muy importante para desarrollar con éxito muchas obras de infraestructura, pero también ha tenido riesgos importantes. Entonces, lo que hicimos fue analizar las diferentes experiencias y tratamos de aprender de todas ellas y elaboramos un modelo que es apropiado para la especificidad del Uruguay, no pretende ser modelo para nada ni para nadie, sino que simplemente es una figura, que es esta, la del contrato de participación público-privada, que establece ciertas pautas que, si se cumplen, reducen las probabilidades de fracaso. La primera, la más importante, establecemos por ley la necesidad de realizar estudios previos. Porque si uno va a confiar que la cosa pública la haga un privado, primero tiene que demostrar que es mejor que lo haga el privado y que no lo haga el Estado. Entonces, nosotros imponemos en la ley la necesidad de que se realicen estudios previos. Ahora bien, para mantener esos equilibrios, también es necesario considerar que uno tiene que ser responsable con las generaciones futuras, pero también tiene que ser responsable con la generación actual. Esto es, si uno quiere desarrollar hoy un puente, o una ruta, o una vía férrea, y usa recursos de este gobierno, de esta generación, en realidad está sacrificando la posibilidad de que esta generación tenga más acceso a la vivienda, a la salud, al empleo. Cuando en realidad esa vía férrea o ese puente va a ser usado por 30 o 40 años. Entonces, la forma más responsable de usar el dinero de los ciudadanos es mediante equidad intergeneracional. Ser responsable con la generación del futuro, no dilapidando hoy los recursos, pero ser responsable con la generación de hoy, no hoy haciendo gastos que en realidad van a ser usados por las generaciones futuras. Y eso se logra con este tipo de contratos. Si los estudios muestran que ese tipo de problemas se resuelve mejor haciendo que la obra la haga un privado, pues entonces la hará el privado. Que normalmente cuando el Estado hace una obra pública, en realidad contrata a un privado para que la haga y le paga. También, es decir, claro. La plata la pone el Estado, o sea, la ponemos todos nosotros. Sí. ¿Sí? La plata la pone el Estado y el privado empieza a hacer la obra. Y se puede demorar. Puede estar años para terminar la obra. Y la plata la sigue poniendo el Estado. ¿Eso qué significa? Que todo el riesgo lo está asumiendo el Estado. Con un contrato de participación público-privada, eso cambia. La plata la pone el privado. ¿Sí? Y se empieza a cobrar la obra una vez que está finalizada. Eso hace que el privado la va a querer hacer lo más rápido posible. Y lo mejor posible, porque la tiene que usufructuar. ¿Por qué lo mejor posible? Porque después, ¿cómo va a recuperar la plata? El Estado es nuestro, somos nosotros representados. Digamos. Entonces nosotros todos tenemos que tener garantías de que cuando una cosa pública es hecha por un privado, es porque corresponde que se haga por un privado. Con respecto al tema de la corrupción, son varios los elementos que juegan y que nos afecta a todos. Digamos, Uruguay
es uno de los países más transparentes y con menos corrupción de América Latina, incluso con menos corrupción que algunos países europeos. Y uno de los elementos más importantes desde mi punto de vista, que me ha tocado tanto en el gobierno anterior como en este gobierno trabajar en algunas leyes y vinculadas al tema del clima de negocios y cómo mejorar la transparencia y reducir la corrupción. Uno de los elementos más importantes es la necesidad de aceptar que hay que cambiar reglas de juego. Normalmente en casi toda América Latina hay un discurso de que no hay que cambiar las reglas de juego para darle estabilidad a los empresarios, pero si el resultado del juego es el subdesarrollo, la desigualdad y la corrupción, hay que cambiar las reglas de juego. Porque hay algo que está mal. La gente no es que sea mala o buena en sí mismo. La gente actúa de acuerdo a las reglas que le ponen. Totalmente de acuerdo. Entonces, si las reglas son de tal forma que no, de alguna manera no evita la corrupción, hay que cambiar las reglas de juego. En segundo lugar, una vez que uno cambia las reglas de juego, y nosotros las hemos venido cambiando desde hace unos 7 años, este es un ejemplo, la ley de PPP es un cambio en las reglas de juego en el Uruguay. Además de cambiar las reglas de juego, para reglas que fomenten no un empresario oportunista, no un empresario buscador de renta, sino un empresario innovador que combina nuevos recursos, que busca nuevas oportunidades, que desarrolla nuevos mercados. Para eso tiene que tener reglas que lo incentiven a ese tipo de cosas. En segundo lugar, tiene que tener un diseño institucional que asegure que las reglas se cumplan. No alcanza con tener reglas buenas, además se tienen que poder cumplir. También hay que diseñar instituciones que permitan que las reglas se cumplan. Y en tercer lugar, no alcanza con que las reglas del juego sean buenas, tenemos que tener buenos jugadores. Hay que desarrollar capacidades. Y desarrollar capacidades implica desarrollar organizaciones con buenos procesos, con buenos sistemas de información. Es necesario una capacitación y una educación muy grande en valores, en todos los ámbitos, desde la escuela, en la empresa, en todos los ámbitos de la sociedad. Nosotros, ciudadanos, vamos a estar fiscalizando y controlando de cómo se están haciendo las cosas, para lo cual necesitamos saber cuál es la visión, cuál es la meta, a dónde nuestro gobierno se está dirigiendo, cuáles son las políticas públicas de largo plazo, para que nosotros las podamos fiscalizar, para que nosotros nos demos cuenta que cuando hay un cambio de ministro, se siguen haciendo las cosas bien, se siguen haciendo las cosas que se dijeron que se iban a hacer.